Hola, muy buenos días. ¿Se me oye bien? Yo creo que no funciona el micro. Bueno, se me oye porque tengo una voz potente. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y bienvenidos al Centro Regional de Innovación Digital y la bienvenida especial a los alumnos de la Escuela de Formación Grupo I. Para nosotros es muy importante acercar este tipo de iniciativas a los alumnos que van a formar parte del futuro profesional. Entonces, muy bienvenidos a todos y gracias por el interés mostrado en la jornada. Para quienes no me conozcan, soy Marta Muñoz, soy la directora del centro y este centro fue creado por iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia para la innovación, la transferencia tecnológica y la colaboración público-privada en nuestra región. Desde el CRIF trabajamos para impulsar el uso seguro y eficiente de las tecnologías, facilitando la adopción de soluciones digitales avanzadas en ámbitos estratégicos, como la salud digital, la ciberseguridad, el dato y otros servicios digitales a la ciudadanía. Asimismo, actuamos como punto de encuentro entre administraciones, empresas tecnológicas y profesionales, ofreciendo y favoreciendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de iniciativas que aporten valor real a nuestro tejido público empresarial de nuestra región. En este contexto, la jornada de hoy cobra especial relevancia. La digitalización en el sector sanitario ofrece enormes oportunidades, pero también plantea retos significativos en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta a la gestión de identidad y acceso. Hablar de identidad digital es hablar de confianza, protección de datos sensibles y continuidad asistencial, y por ello hemos querido dedicar este espacio a reflexionar sobre el papel crítico en la salud digital. Esta jornada ha sido organizada por Palo Alto Networks, uno de nuestros partners colaboradores, y queremos agradecer su colaboración y compromiso con la sensibilización y el fortalecimiento de la ciberseguridad en el ámbito sanitario. De manera especial, queremos agradecer la implicación de Francisco Sánchez, responsable del sector público de Palo Alto, por su colaboración y apoyo para hacer posible este encuentro. Y sin extender más, esperamos que la jornada resulte de vuestro interés, que aporte una visión útil y práctica a todos vosotros. Y a continuación ya doy paso al ponente, a Juan Luis Molpeceres Álvarez, Account Executive de Palo Alto, quien nos ofrecerá una visión sobre la identidad de la salud digital. Bienvenido. Cuando quieras. Buenos días a todos. Sí se me oye, ¿no? Porque tengo la voz muy grave, entonces, para que llegue hasta el final. Primero me voy a presentar. Yo pertenezco a Ciberar, una compañía que ha adquirido Palo Alto Networks recientemente y, de hecho, ya estamos integrados en toda la estructura. Y nosotros formamos la parte, dentro de toda la oferta que Palo Alto Networks ofrece en ciberseguridad, nosotros formamos parte de la parte concretamente de identidad. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de identidades. Vamos a hablar de identidades... Vamos a enfocarlo hacia el sector sanitario, lógicamente, pero hay que tener en claro que los sistemas actuales tienen identidades a cascoporro. Es decir, hay muchísima identidad en el sistema y no son solo las identidades de los usuarios que acceden al sistema, sino que también son las identidades de los que utilizan el sistema y veremos que hay más, por si no las conocíais. ¿Por qué tenemos que hablar de identidad? Tenemos que hablar de identidad porque el mercado ahora mismo tiene una tendencia muy marcada a que cada vez haya más identidades en los sistemas. Hoy vamos a ver todos los tipos de identidades que hay y vamos a intentar empezar a tapar el problema de asegurar esas identidades. Además, nos encontramos con que la IA está proliferando de una manera bestial. Es la megatendencia. Todo tiende a la IA. Y la IA es lo que nos está llevando ahora mismo a tener que modificar determinadas formas de trabajo y determinados procedimientos. La suma es que cada vez tenemos más identidades. ¿Por qué? Porque además cada vez tenemos más identidades de máquina. Ahora veremos los tipos de identidades y veremos cómo trabajan dentro del sistema, pero lo más importante es que tenemos muchísimas más identidades de las que teníamos en los pasados años. ¿Por qué es importante todo el tema de la identidad? Yo puedo intentar controlar las identidades que tengo en mi sistema, pero eso no significa que el sistema sea seguro. ¿Por qué? Porque hay una cadena de suministro. Vais a ver algunas palabras en inglés y luego iremos aclarando conceptos. La supply chain, la cadena de suministro, implica a todas aquellas empresas
que se conectan con la mía para que podamos trabajar. Por ejemplo, un hospital está conectado directamente con todos los proveedores de toda la tecnología que se utiliza en diagnóstico e incluso con tecnologías que se utilizan en la atención primaria. Con lo cual, necesitamos mantener una confianza y consolidarla para que esas empresas que trabajan con nosotros sepan que nosotros somos confiables y que nosotros sepamos que nuestro sistema está seguro aunque nos conectemos con ellos. Esto es un ejemplo de cómo ha evolucionado el tema. Digamos que como proporción podemos ver a nivel internacional que los ataques a través de la identidad se han multiplicado, pero esta podría ser una imagen de hace 1 año y medio o 2 años. Si nos vamos a la imagen de este año, resulta que la proporción es esta. Cada vez hay más ataques y hay más ataques dedicados a la identidad. ¿Por qué? Pues porque la ciberseguridad ha ido avanzando, se han ido tapando muchos huecos de los que había para poder acceder a los sistemas y ahora la forma más segura de poder atacar un sistema es atacar a sus identidades. ¿Por qué? Porque si el sistema es seguro, me va a impedir entrar. Pero si yo tengo una credencial que ya es conocida o tengo un certificado que ya es conocido en el sistema, voy a entrar hasta donde me deje esa identidad. Lo que nosotros sabemos, porque realizamos una encuesta bianual entre toda la plataforma que tenemos instalada a nivel internacional, es que el 93% de las organizaciones han sufrido ataques a través de la identidad, además de los otros. Pero decir que un 93% de las organizaciones han sufrido ataques significa que nadie está libre. Solo hay 2 tipos de organizaciones, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas por la identidad. Otro ejemplo, y esto no es por meter miedo, pero es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que trabajar para que el sector sanitario esté seguro, entre otras cosas porque es un sector crítico. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de cuidado. No podemos pasar por alto que ocurran todo este tipo de eventos. Para que entendamos por qué la identidad es tan importante, a lo mejor nos viene bien ver cómo se produce un ataque. Yo no sé si lo conocéis, pero lo vamos a ver de punta a punta. Lo primero que van a hacer los actores, y ponemos actores porque aunque veáis siempre la imagen del hacker, si os fijáis, es un señor que lleva capucha, que está delante de un PC y es el malo. Malos son, pero no es uno, son muchos. Es una comunidad, son sindicatos completos y en algunos casos sindicatos financiados por otros estados, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a utilizar inteligencia del tipo que sea, puede ser ingeniería social, conocer a los usuarios, acercarse a ellos, tener amistad. Se llegan a ver casos de estudiar la basura de determinadas personas por las credenciales que tienen. ¿Por qué lo hacen? Porque lo que hacen es identificar los objetivos a los que quieren atacar. Una vez que tienen identificados los objetivos y han conseguido parte de la información, van a hacer malware, un software. No es algo que se vaya a ver. Todo esto que vamos a ver es una actuación discreta. A los hackers ya no les interesa que se sepa que están. Antiguamente existían lo que se llamaban los hackers éticos, y digo antiguamente porque hace relativamente pocos años, pero ya no quedan, en que un señor que sabía informática se colaba en un sistema para luego llegar y decirle a los responsables, oiga, que he entrado, y he entrado por aquí, y esto falla aquí. Ahora eso ya no se lleva. Ahora lo que se lleva es que el señor que sabe hacer eso va a ganar dinero. El objetivo ahora mismo de la ciberdelincuencia es ganar dinero, no tienen otro. A no ser que sean ciberterroristas, pero sería otra cuestión. Una vez que han conseguido introducir ese software en el sistema, van a entrar en un círculo, que a mí no me gusta que sea un círculo, porque se llaman movimientos laterales. Lo que van a hacer es utilizar las pocas credenciales que hayan conseguido, con los privilegios que tienen, para ir ganando más privilegios dentro del sistema y poder robar y levantar credenciales. Eso se hace también a través de las cookies. Cuando accedéis a un sistema web y os dicen, ¿acepta usted todas las cookies? Sí. En esas cookies hay información sobre vuestras credenciales, sobre las claves que se han creado en el sistema para poder acceder, y toda esa información la van a ir recabando, y la van a ir recabando de lo que nosotros llamamos el endpoint, de vuestro portátil, del portátil del usuario, del portátil del médico, de la tablet que utiliza, ¿vale?
Una vez que han conseguido tener credenciales y haberlas levantado, entonces van a hacer lo que se llama el salto del pivote. Van a saltar de SPC a tener credenciales dentro de los sistemas del organismo. Servidores, cabinas de datos, bases de datos, lo que haga falta. Y van a empezar a hacer el mismo trabajo de movimiento lateral para ganar privilegios, pero ya dentro del corazón del sistema. En el momento en que consiguen llegar a tener una credencial de administrador global o una credencial de usuario avanzado, van a tomar control del sistema. Y una vez que toman control del sistema, ya se pueden producir diferentes episodios. Normalmente extraer datos, lo que se llama exfiltrar datos del sistema, porque luego los van a vender. Ahora ya se está detectando que no solo exfiltran datos que puedan desencriptar, incluso exfiltran datos que están encriptados y los guardan encriptados para que según vaya avanzando todo el tema de la cuestión cuántica y vayan teniendo capacidad de proceso, poder reventar las claves, desencriptarlas para luego utilizar esa información. Ejecutar malware para lo que quieran, para poder parar el sistema, para extorsionar o para lo que sea. El caso es que tienen un control total del entorno. ¿Cómo podemos empezar a cubrir la seguridad contra este tipo de ataque? Lo primero que tendríamos que hacer es proteger el punto. Proteger el portátil, proteger la tablet. Hay diferentes soluciones que Palo Alto tiene en el portfolio que lo que permiten es controlar los procesos que se ejecutan. El típico ataque de ransomware que conocéis todos. Alguien recibe un correo, hace un clic en un enlace y desata toda la catástrofe. Nosotros lo que hacemos es controlar los procesos. Si no es un proceso conocido y no es un proceso que esté permitido, ni siquiera se va a ejecutar. Con lo cual empezaremos a proteger el sistema por el endpoint. Luego, todo lo que sea navegación desde SPC a entornos web también se va a proteger. Los navegadores estándar no tienen una gran protección. De hecho, incluso cuando se meten credenciales, si tú le das a inspeccionar a la página, vas a ver las credenciales escritas. La password y el usuario, escrito en texto, para que lo puedas leer tranquilamente. Con un browser seguro, lo que vamos a hacer es cubrir ese hueco. El final es que tenemos que bloquear el robo de credenciales, porque si bloqueamos el robo de credenciales, vamos a evitar que pasen a la parte de pivote. ¿Vale? Siguiente punto. Actuar directamente en el core del sistema. Es decir, dónde están los servidores, dónde están los data centers, hay que cuidarlos. Y hay que cuidar tanto la parte cloud como la parte de infraestructura que pueda tener el organismo o el hospital in situ. ZSP significa Zero Standing Privilege. Yo no sé si conocéis el concepto. Zero Standing Privilege es la traducción de no me fío de nadie, no le doy privilegios a nadie. Y usted quien es, sea usted quien sea, de entrada. Luego ya veremos qué hacemos. Pero no nos vamos a fiar. Y al final, luego veremos lo que son secretos y veremos lo que son identidades de máquina, cubrir todas las identidades de máquina, tanto en el punto del usuario como en el core, para tener controladas las identidades de esos secretos y que no se puedan utilizar. Al final, tened en cuenta que el objetivo es conseguir una credencial que tenga privilegios para poder hacer lo que yo quiero hacer en el sistema. Estas son todas las identidades. Nosotros hacemos una diferenciación de alto nivel entre identidades humanas, las identidades de IA, que se han ganado una parte especial por méritos propios, y las identidades de máquina. Dentro de las identidades humanas tendríamos todos los usuarios del sistema, sea cual sea, haga lo que haga en el sistema, tenga privilegios o no los tenga. Por otra parte, estarían la gente de tecnologías de la información, administradores de servidores, administradores de bases de datos, administradores de entornos de red. Y los desarrolladores para nosotros son una categoría especial porque tienen privilegios en el sistema, como puede tener la gente de IT, pero además crean identidades en el software que desarrollan para los agentes de IA y para las cargas de trabajo. Con lo cual hay que darles un tratamiento especial, porque digamos que tienen privilegios a dos bandas. Nosotros hemos desarrollado soluciones para cubrir todas las identidades. ¿De
¿de acuerdo? Y en este caso Palo Alto es un agente importante para poder cubrir toda la seguridad de los usuarios. ¿En qué recursos vamos a trabajar? Pues ya hemos visto que tenemos que trabajar en el endpoint, tenemos que trabajar en el portátil, en el móvil, en la tablet, en cualquier dispositivo que pueda utilizar el usuario para conectarse con el sistema. Tenemos que proteger las sesiones web, como hemos visto antes. Tenemos que proteger especialmente el acceso a las aplicaciones SaaS, el concepto de software as a services. Es decir, Amazon es un software as a services. Cuando vosotros compráis en Amazon, vuestra máquina no tiene nada, trabajáis allí. Es una aplicación web. Lo que vamos a hacer es proteger esas sesiones. Tenemos que proteger la infraestructura. Los servidores hay que protegerlos. Toda máquina tiene identidades que luego veremos y esas hay que protegerlas también. Y, por supuesto, en la nube. ¿Vale? Lo que perseguimos, que es lo que nos mueve, ¿qué intentamos conseguir con todo esto? Es reducir el riesgo de ciberataques, porque si reducimos el riesgo de ciberataques vamos a conseguir que nuestro negocio tenga una resiliencia mayor. Una resiliencia que quiere decir que es capaz de soportar los ataques sin que el daño sea importante y que no va a afectar a la continuidad, en este caso en el sector sanitario, de todo el procedimiento que hay con los pacientes a nivel de diagnóstico y a nivel de consulta. Cumplir la normativa y las auditorías nos va a dar la seguridad a nuestros colaboradores, a las empresas con las que trabajamos y al revés también, esto es bidireccional, de que somos confiables y que en un momento dado nos pueden decir ¿cómo hace usted esto? Y nosotros explicarlo y que eso esté dentro de normativa. Y aumentar la eficiencia, porque si evitamos los ciberataques y el sistema nos separa, obviamente el sistema se hace más productivo. ¿Qué es lo que hacen las identidades humanas? Un usuario, cuando accede al sistema, va a utilizar todo este tipo de aplicaciones que vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Cómo cubrimos esa seguridad? Cuando hablamos, y veréis nombres que conocéis y nombres que no, pero pensad que lo que estamos hablando aquí abajo es precisamente de aplicaciones SaaS, aplicaciones que están en la nube. Tenemos que cubrir el acceso seguro por capas. ¿Qué quiere decir por capas? Quiere decir que yo, con mi usuario y mi password, seguramente pueda llegar a conectar con el servidor de la aplicación, pero a partir de ahí voy a necesitar unos roles que se me van a ir dando solo si mi identidad puede tener esos roles. Y si yo voy demostrando paso a paso que soy quien digo ser. Luego hablaremos de autenticaciones multifactor. Además, trabajamos con Zero Standing Privilege, toda la parte de servicios de cloud, porque cuando hablamos de esto, ya no estamos hablando de las aplicaciones que están ahí, sino de la consola que controla tanto el servicio de Amazon, como el servicio de Azure, como el servicio de Google Cloud. Vamos a hacer un acceso just in time. ¿Qué significa un acceso just in time? Significa que a mí me van a dar los privilegios para hacer lo que tengo que hacer, cuando tengo que hacerlo y solo durante el tiempo en el que lo hago. Una vez que termino, los privilegios desaparecen. Ese es el concepto de just in time, ¿vale? Y luego nos quedaría todo el resto de sistemas que vienen de atrás. Se les llaman standing access o accesos con el privilegio fijo porque son sistemas que no están desarrollados ni fueron diseñados para tener un control de los privilegios constante, sino que si yo tengo un usuario y una password de administrador de un sistema Linux, si yo tengo la credencial de root de un Linux, voy a entrar en el servidor y voy a hacer en el servidor lo que quiera. Estos tenemos que protegerlos con un sistema bastante más complejo, ¿vale? Pero luego veremos cómo lo que vamos a hacer es cuidar esas credenciales, cuidarlas mucho y vigilar muy mucho qué están haciendo las personas que acceden a esos sistemas. ¿Cómo protegemos esas identidades humanas? Seguimos hablando todavía de identidades humanas. Vamos a empezar protegiendo el acceso a los dispositivos. El tema de la autenticación adaptativa es lo que os comentaba antes, se llama MFA, multifactor, lo veréis con diferentes nombres. Básicamente se trata de que tú me das tu usuario y password, ya me fío de ti un poco, pero además te voy a preguntar otra cosa que no sabías, o te voy a mandar un código a tu teléfono móvil, o tú vas a tener que poner tu huella en el móvil, que es lo que se llama un control biométrico, para asegurar que eres tú. El hecho de que sea adaptativa, además,
implica que vamos a vigilar contextualmente qué estamos haciendo. Es decir, si Pepe Pérez se conecta desde Madrid a las 12 de la mañana y a las 2 de la tarde intenta conectarse desde Hong Kong, algo falla. Con lo cual también tendremos en cuenta el contexto, ¿vale? Esto que os acabo de explicar se llama geolocalización, pero también los hay temporales, hay diferentes sistemas. Sistemas passwordless, ya Amazon, por ejemplo, o Netflix o cualquier streaming que conozcáis, ya tiene un sistema passwordless. Tú puedes acceder y darte de alta sin tener la password, pero porque se van a multiplicar los otros factores. En realidad la password sigue estando detrás, porque tu usuario tendrá un usuario y una password en el sistema. Y luego, en cuanto al tema de la autenticación offline, es una cuestión muy sencilla. Si yo desconecto un portátil y ese portátil deja de tener protección por el hecho de estar desconectado, yo puedo trabajar en el portátil, conseguir hacer los ataques laterales en el portátil para luego, cuando lo conecte, volver a acceder al sistema. De lo que se trata es de que, aunque el sistema no esté conectado, siga estando protegido. De privilegios mínimos ya hemos hablado, cero standing privilege, no hay que tener privilegios y, sobre todo, los de administrador local. Porque toda máquina en el sistema tiene una identidad de máquina. Es decir, vuestro PC, cuando se conecta a donde sea, antes de que vosotros metáis un usuario y una password, la máquina en sí tiene una identidad que se tiene que autenticar en el sistema al que se conecta, porque si no, no le van a permitir conectarse. Una vez que ya estamos en el sistema, estamos conectados y podemos acceder a la web. Cuando accedemos a la web, lo que hay que hacer es ir más allá del inicio de sesión. Cada vez que yo haga una acción que se salga de la norma, volveré a pedir un factor de autenticación y volveré a asegurarme de que quien está haciendo eso es quien dice que es y tiene derecho para hacerlo. Y esta parte entra dentro de la normativa. El control de acciones y la grabación y auditoría de todo lo que se hace es algo que se hace sobre sistemas más críticos, no se hace sobre todo, pero también es necesario para que podamos cumplir la protección a largo plazo. Y la gestión de contraseñas corporativas la vamos a ver ahora más adelante, pero hay que almacenarlas y hay que tenerlas custodiadas, ¿vale? Esto es acceso de cuentas privilegiadas. De todas las identidades que hemos visto, los de IT, los desarrolladores y las cuentas de máquinas son cuentas privilegiadas. ¿Por qué son privilegiadas? Porque tienen acceso a información crítica del sistema que pueden pararlo, sacar datos que no tienen que salir y publicar cosas que no deberían publicar. Aquí arriba tenemos las que hemos visto del Standing Access. ¿Qué tenemos que hacer? O bien accesos con cuentas personales o con cuentas compartidas, pero que estén controladas por el sistema. Y luego veremos cómo se controlan. Guardadas, gestionadas y rotadas. Ya veremos que el tema de la password es lo más antiguo, sigue estando vigente y es lo primero que hay que controlar. Y luego los requisitos evolutivos van porque ahora mismo todos los accesos a Internet, si os fijáis, esas consolas están en Internet. Hay mecanismos para aislarlas, pero al final están colgadas en Internet. Eso quiere decir que los actores ni siquiera tienen que pasar por el ciclo que hemos visto antes, sino que directamente se pueden ir a la consola para intentar hacer lo que fuere necesario. Aquí, cuando hablamos de federación y hablamos de cargas de trabajo elásticas, es porque además las tareas no son continuas. Yo accedo, modifico, el sistema cambia, pero lo vuelvo a dejar. Como son elásticas, lo que podemos hacer es asignar roles en el momento en que se hace. Es decir, yo accedo, cuando tengo un determinado nivel me piden otro factor y ese factor, si es satisfactorio, me va a dar capacidades para hacer algo más. Luego volveré a repetir y cada vez que tenga que entrar más dentro del sistema, tendré que volver a repetir el proceso. Cuando yo acabo de trabajar, todo eso desaparece. Mi identidad vuelve a no tener ningún derecho sobre el sistema. Y si se ve vulnerada, la podemos bloquear, ¿vale? Esto es lo que hacemos con las cuentas privilegiadas, paso a paso. Lo primero es descubrir. La verdad es que os sorprendería en los grandes sistemas la cantidad de cuentas que hay que no se sabe que están. Los sistemas tienen años, llevan muchos años conectados, llevan muchos años funcionando, se han ido creando cuentas, algunas se han quitado,
otras no se han quitado, otras alguien olvidó quitarla. Al final, nosotros con el descubrimiento lo que vamos a hacer es ver todas las cuentas privilegiadas que hay en el sistema y más información, cuánto hace que no se rota la password, cuánto tiempo lleva trabajando, si ha tenido actividad o no la ha tenido. No vale con hacerlo una vez, hay que hacerlo una vez para empezar a trabajar, pero después hay que hacerlo de forma constante. Alguien puede crear nuevas cuentas porque tenga en un momento dado derechos, y eso sería un ataque lateral, y crear una nueva cuenta con privilegios lo único que puede hacer es abrir un agujero de seguridad en el sistema. Vamos a trabajar con el just-in-time, es decir, todo aquel sistema que sea capaz de permitirlo, lo que vamos a hacer es no darle derechos y elevar esos derechos exclusivamente cuando se trabaja, para volver a quitarlos. Como veréis, es algo que se repite la mayor parte de las veces que es posible. Y luego vamos a gestionar. ¿Qué significa gestionar la identidad? Como os decía antes, toda cuenta tiene un usuario y una password. La única manera, la más antigua y sigue siendo la más efectiva y la más vigente, si se ha visto vulnerada esa cuenta, es cambiar la password. Si hay una cuenta X y no importa que los ciberdelincuentes tengan la cuenta, si la password que tienen no vale, directamente ya no es vulnerable la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, el rotado de esas credenciales va a ser crucial. Hay dos formas de hacerlo, o eventualmente o periódicamente. En sistemas normales las vamos a rotar cada vez que creemos que es necesario, y en las máquinas críticas lo normal es que según se acaba la sesión, se rota la password de nuevo para que esa password ya no valga. Es decir, es un one time. Ya tenemos las credenciales guardadas, custodiadas, y las tenemos gestionadas y las estamos rotando. Lo siguiente que vamos a hacer es aislar al administrador. Si el administrador se conecta directamente con el dispositivo que va a administrar, y da lo mismo que sea un servidor, que sea una máquina de TAC, que sea lo que sea, si puede conectarse directamente, al final, en la comunicación entre su máquina y la máquina administrada va a haber información sensible que si alguien es capaz de captar, le puede dar acceso a la máquina. Lo que vamos a hacer es interponer un sistema. Interponemos un sistema de seguridad entre medias, otra máquina, y el administrador solo va a llegar hasta esa máquina. La máquina será la que utilice las credenciales y le sirva la sesión al administrador para que pueda trabajar. Va a poder hacer su trabajo, pero ya va a ser más seguro, porque en ese segmento de red, aunque alguien pueda pinchar la comunicación, no va a poder hacer nada. Y nuestra máquina y la máquina administrada, lógicamente, sí que están dentro del perímetro seguro del sistema. Además, como hemos aislado la sesión y la hemos hecho pasar por esa máquina, la tenemos controlada, podemos grabar y auditar todo lo que se hace. En este caso, además de grabar la sesión en vídeo, lo que podemos hacer es que si la sesión está siendo más peligrosa de lo que debería, porque si es un administrador que normalmente maneja tablas de bases de datos y de repente intenta hacer un shutdown de la máquina, intenta tirar la máquina abajo, la peligrosidad de la sesión va a crecer de tal manera que lo que vamos a hacer es parar esa sesión, no ejecutar la orden y avisar al supervisor, para que el supervisor tome control de esa sesión y diga, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se pide esto? Esa formaría parte de la monitorización. Es decir, una vez que el supervisor puede saber qué es lo que se está haciendo, puede tomar decisiones. ¿Vale? Todo esto forma parte de la seguridad de las credenciales privilegiadas que tenemos en el sistema. Y ahora vamos a por las que no son humanas. Hasta ahora teníamos humanos que pueden tener ganas de hacer mal o no. Pero cuando hablamos de identidades de máquina, estamos hablando de otro paradigma distinto. Ahora mismo hay 82 identidades de máquina por cada identidad humana en el sistema. Es decir, si yo tengo 2.000 usuarios en un sistema grande, que no hace falta que sea muy grande para que tenga 2.000 usuarios, tengo 164.000 identidades de máquina funcionando en el sistema. Si coger las credenciales de uno de 2.000 tiene una dificultad, cogerlo de uno de 164.000 es muchísimo más fácil, infinitamente más fácil. Eso se llama superficie de ataque. Yo tengo una superficie de exposición inmensa y hay que ser conscientes de ello. Los crecimientos, aunque allí nos dejan ver el número,
Las identidades de máquina tienen un 30% de crecimiento. Los crecimientos de las relaciones con terceros, que son identidades que me llegan dadas porque yo trabajo con otros estamentos, alcanzan el 27%, y el crecimiento general que tiene cualquier organización va a rondar el 26, el 20, el 26%. Cada vez tenemos más identidades de máquina. ¿Cómo controlamos esas identidades de máquina? ¿Cómo trabajan esas identidades de máquina? Por regla general, cuando hablamos de identidad de máquina, tenéis que pensar en programas, servicios, ¿vale?, que están trabajando dentro del sistema, tienen que hablar entre ellos y necesitan información de uno para otro. No se puede dar la información porque sí. Yo necesito saber si el que me está pidiendo la información tiene derecho a tener esa información. Y eso se hace mediante una identidad de máquina. Normalmente, un usuario, una password y, como mucho más, la dirección IP de la máquina. ¿Vale? Esa información en muchísimos sistemas está escrita tal cual. Tal cual la estáis leyendo vosotros aquí. Está en un fichero de configuración. Eso significa que si esas credenciales están en 500 máquinas, para asegurar esas credenciales habría que cambiar esta password en 500 máquinas cada X tiempo. Y hace falta tiempo para eso. Nosotros lo que vamos a hacer es sustituir eso que estabais leyendo por esto, que podríais leerlo en el fichero de configuración. Pero estos comandos lo que hacen es llamar al repositorio, donde tenemos guardadas las credenciales. ¿Vale? Cuando nosotros rotemos las credenciales en el repositorio, automáticamente están rotadas para todos los sistemas que las utilizan. Si hay cualquier ataque o hay una posibilidad de vulnerabilidad, lo único que hay que hacer es decirle al sistema rota todas las passwords y acabamos con el problema. Por lo menos a partir de aquí. La última identidad que pulula en los sistemas. ¿Sabéis lo que es un certificado? Tenéis un DNI, ¿no? Ese DNI sirve porque lo expide el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es una entidad pública confiable. Ese DNI sirve porque tiene una fecha de caducidad y cuando alguien necesita identificarte para entrar en un sitio, te pide el DNI, ve que eres tú y además que el DNI está en vigor. Un certificado de máquina es exactamente lo mismo. Hay una entidad pública que emite el certificado y ese certificado se instala en la máquina que lo va a utilizar. Y cuando esa máquina necesita ir a Internet y necesita decir, oiga, soy fulano de tal, quiero esto, se lo van a dar porque el certificado está en vigor. Hasta el año pasado, la vigencia de los certificados era de 398 días. ¿Vale? Desde el día 1 de enero ya solo son 200. Y esto va a sufrir una evolución hasta el año 29, donde el Fórum CAB es el foro que hay internacional de todos los emisores públicos de certificados y los fabricantes de navegadores. Si el navegador no admite el certificado, no navegas. Y esto es lo importante del certificado. La diferencia entre la credencial es que yo tengo una credencial, intento hacer algo, si mi credencial no es vigente, no lo puedo hacer. Cuando un certificado caduca, el sistema se para. Si Amazon no admite los certificados de vuestros navegadores, no compráis directamente. Dentro de un sistema grande, como puede ser un hospital, si el certificado que utiliza la máquina de TAC para comunicarse con el servidor donde va a guardar las imágenes caduca, no hay imágenes. La importancia de esta bajada en la vigencia, que tiene una lógica aplastante, y es que como la ciberseguridad cada vez es más compleja y los actores ciberdelincuentes cada vez son más rápidos, por eso es necesario cambiar los certificados cada menos tiempo, porque es la única manera de mantenerlos seguros. Pero esto trae un problema. Donde antes había un certificado que cambiábamos cada año y pico, ahora hay que cambiarlo 2 veces más rápido, ya este año. El año que viene va a haber que cambiarlo 4 veces más rápido. Y en el año 29 habrá que cambiarlo 12 veces más rápido. Y ahora vamos a escalarlo. Necesito 24.000 horas al año en el año 29 para gestionar los certificados de un organismo que tenga 500.
os puedo decir que 500 certificados no son muchos. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que, suponiendo que lo hagamos manualmente, un trabajador tiene por convenio unas 1.800 horas de trabajo al año, hacedme la cuenta. El ejército que necesito en un solo organismo para poder gestionar todos esos certificados. Y cuando el certificado caduca, la empresa se para. Nosotros lo que hacemos es trabajar en herramientas de automatización de la gestión de los certificados. Tiene usted estos certificados, le van a caducar en esta fecha y algunos incluso los podemos renovar automáticamente con las entidades que los emiten. Porque lo que hay que cubrir son estas 4 claves. Si los certificados caducan, el negocio se interrumpe, se para. No hay servicio. Si los gestiono manualmente, ya hemos hecho la cuenta. Aparte que el factor humano sigue teniendo el mismo problema que ha tenido siempre. Un humano es humano y se equivoca. Y un error en una gestión de un certificado significa que un sistema se puede parar. Los costes y riesgos de la PKI heredada. No sé si sabéis lo que es una PKI. Vale, pues si lo sabéis, perfecto. La PKI no es más que el conjunto de certificados que yo creo dentro de mi sistema para que el sistema funcione. El problema es que hay determinadas PKIs que vienen heredadas porque se inventaron hace unos cuantos años, pero que no han avanzado en la gestión de los certificados y dejan mucho trabajo manual en manos de los administradores, con lo cual lo que necesitamos son administradores que administren la herramienta que gestiona los certificados, ¿vale? Porque los certificados han crecido de una manera brutal. Y luego volvemos otra vez a la normativa de la auditoría. Si yo tengo fallos en los certificados y paro mis sistemas, también puedo parar la comunicación con alguno de los colaboradores con los que trabaja mi compañía o mi organismo, con lo cual voy a parar el trabajo y pierdo la confiabilidad. La normativa, en España tenemos el NS, a nivel europeo tenemos la NIS 2, supongo que os suenan, ¿vale? Y son las que hay que cubrir para que yo siga siendo confiable para la gente con la que trabajo. Estos son los resultados de no controlar las identidades. Retrasamos los tratamientos, puede haber incluso expedientes inaccesibles o, peor todavía, que se intercambien expedientes. Los servicios de emergencia se pueden ver desviados o ser inoperantes. Las pérdidas evaluadas el último año, evaluadas en alrededor de 8,4 millones de euros por filtraciones en el sector, ¿vale? Las sanciones, esta es la parte normativa. Hasta ahora, hasta la llegada de la NIS 2, las normativas europeas no eran punitivas. Es decir, te decían qué es lo que tenías que hacer y tú podías auditarte y decir, ¿cumplo o no cumplo? Con la NIS 2 se han implementado sanciones. Si usted no cumple la NIS 2, los responsables tienen responsabilidad directa sobre el coste de esos incumplimientos. Y al final, lo que se ha visto en alguna parte, y lo teníais en una de las noticias del principio, es que una parada en un hospital no va a hacer que los médicos y los enfermeros, las enfermeras, enfermeros, celadores dejen de trabajar y dejen de atender a la gente, ni dejen de tener cuidado de la vida de los pacientes, con lo cual volvemos al papel y vamos al paleolítico. ¿Vale? No podemos evitar los ataques en ciberseguridad, pero lo que sí está claro es que una gestión correcta de la seguridad de la identidad sí que puede hacer un sitio mucho más seguro el organismo en el que trabajamos. Y hasta aquí la presentación. No sé. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Os ha quedado todo clarísimo? Que soy muy bueno. ¿No tenéis ningún concepto que os haya sonado raro? ¿Algo que os hayáis encontrado nuevo? A ver, a mí me ha sorprendido mucho el tema que has dicho de que los dispositivos cuando están apagados también pueden ser atacados. No, cuando están apagados no, cuando están desconectados del sistema. Vale, entonces lo he entendido mal, pero claro, no sé. Vale, pero tengamos cuidado con el apagado.
Una máquina hibernada, y eso a Windows le encanta, en Linux no. En Linux apagamos o no apagamos. Pero, por ejemplo, a Windows le encanta lo de hibernar. Hibernar significa que hay partes del sistema operativo que siguen trabajando. El problema de que la máquina esté desconectada, si sus sistemas de protección no son capaces de trabajar cuando la máquina está offline, cuando no está conectada al sistema, es que pierden la protección. Y entonces el trabajo que pueden hacer los hackers dentro de la máquina, cuando la máquina no está conectada, y desconectar una máquina del sistema es robarle el portátil al tío que está tomando café. Yo sé que ese tío es el que a mí me interesa y le robo el portátil. Si el sistema no es capaz de trabajar offline, yo voy a poder trabajar en el portátil para preparar todo el escenario y ganarme parte de lo que hemos visto en el círculo de ganar lateralmente derechos dentro de la máquina para que cuando la máquina vuelva a conectarse al sistema poder entrar. Ese es el problema de estar desconectado. Si el sistema no está preparado para trabajar offline. Y debe. ¿Cuántos habéis visto el tema de certificados? Pues alguna duda tenía que haber. Alguna duda tenía que haber. Dime. Cuando dices desconectados a online, ¿te refieres a que no está conectado a la red? Exacto. Exacto. Bueno, Al sistema de la y empresa. al sistema que quieres atacar. Porque te puedes conectar a Internet. Sí. A la red. La IP es solo la dirección que tiene tu máquina con respecto a la comunicación que va a haber dentro de los sistemas. Luego hay más capas. ¿Habéis visto todos el sistema de 7 capas? Luego hay más capas que tienes que ir salvando. ¿Vale? Pero cuando hablamos de desconexión es que no haya comunicación efectiva entre el sistema. Porque yo puedo tener el portátil y para ir preparando ese trabajo me puedo conectar a Internet al servidor de mi sindicato del crimen para descargarme cosas. En la dark web, de hecho, hay servicios de hacking. Es decir, para ser hacker ya no hay que saber informática. Hay que saber entrar en la dark web, buscar ese servicio que a mí me interesa y comprarlo, como una suscripción. ¿Vale? Antes un ataque no tiene que ver con la identidad. Bueno, tiene que ver con la identidad, pero no del todo. Los ataques los de DOS, los ataques masivos, es decir, coger un servidor e intentar acceder a él tantas veces que llega un momento en que el servidor no es capaz de contestar que no, siquiera, y lo colapsas. Ese tipo de ataques ahora mismo se pueden comprar en la dark web. Te venden como servicio. No es que te den el software, no, te dicen, ¿a quién quiere usted atacar? Tire aquí y tire allí. A tanto porcentaje de lo que se saque. Adelante. Dime. Un poco relacionado cuando has comentado lo de las auditorías, ¿eso está relacionado solo con la normativa o eso estaría relacionado con hackers éticos que se dediquen a hacer pentesting para ver la vulnerabilidad? Sí, lo que pasa es que hackers éticos que hagan pentesting quedan muy poquitos. No digo que no, ¿eh? Porque Porque antes lo has dicho y digo, a lo mejor sí que interesaría el hacer que eso aumente un poco más, porque al final es un trabajo que si se está perdiendo es interesante recuperar porque es necesario, ¿no? no, ese trabajo no se está perdiendo. Lo que se ha perdido es la gente que lo hace por prurito personal sin beneficio. Porque si tú sabes hacer pentesting, ahora a lo mejor haces un par de cositas. Yo sé de un chaval que acababa de terminar la primera certificación y se puso a trastear y le mandó a Mediaset un correo con 5 vulnerabilidades en su sistema de streaming. ¿Vale? Que Mediaset no ha contestado. Pero lo habrá reparado, seguramente. ¿Eh? Pero lo habrá... Seguramente lo han reparado, pero claro, tampoco le van a decir ni mu. ¿Qué ocurre? Que lo primero que ha aprendido ese chaval es, yo he hecho un trabajo, aunque sea por practicar, pero he descubierto algo y aquí no me han hecho ni maldito el caso. Entonces, si ahora hay una consultora que me contrata por hacer eso y para entregar ese informe la consultora va a cobrar X y a mí me van a pagar, pues ¿para qué lo voy a hacer gratis? ¿Vale? Eso es lo que se ha perdido. Antes se pagaban, ¿eh? Antes las compañías cuando recibían un aviso tapaban el agujero y gratificaban a los hackers éticos.
Pero una vez que el hacking ético, además, ten en cuenta, según avanza la ciberseguridad también se tapan muchos más agujeros. Es más difícil encontrar esas vulnerabilidades. Ya hacerlo uno solo, tienes que, pues eso, ir a dar justo con el puntito, pero es más casualidad, el trabajo es más sistemático. Hemos visto todo lo que es todo esto que habéis visto del ataque, no lo hace un solo ejecutor. Lo puede hacer un grupo entero. Y además, cuando hablamos de un grupo entero, no es como nos quieren enseñar en las películas en Hollywood, que ponen una sala de estas con 7 mesas corridas, con un montón de pantallas. ¿Qué va? Son 800 tíos trabajando desde su casa porque están todos conectados y funcionando. Y tengo otra duda. Dime. ¿Tú piensas que a la larga, al final, es algo que las empresas van a solicitar, perfiles que se van a solicitar, tipo... Porque ahora mismo, por ejemplo, la IA, como está evolucionando tanto, los desarrolladores tiran mucho de ella y eso crea unos agujeros ahí impresionantes, porque al final no lo revisan, tal, y crea muchas vulnerabilidades. Entonces, al final, la ciberseguridad, por parte, por ejemplo, de ingeniería social y todo eso, es algo que la IA, yo pienso, pero tampoco soy experta, que no lo puede reemplazar porque al final es un factor humano. Entonces, ¿tú piensas que con el tiempo es un perfil que se puede llegar a solicitar bastante debido a esas vulnerabilidades por la IA o no tiene por qué? No, no va a llegar. No va a llegar. Ya están Ya está. más que solicitados. Vale. Ya están más que solicitados. Mucho, muchísimo. No hay técnicos de ciberseguridad. Y técnicos buenos de ciberseguridad hay muy pocos. Porque también te voy a decir una cosa, esto es una opinión personal mía, no es una opinión Palo Alto. Hace falta vocación. La gente está muy equivocada. La gente se tira por algo porque se supone que le va a dar dinero. Por regla general es ir tarde. Porque si yo voy a un sector en explotación, que está explotando, igual cuando termino de formarme ya explotó. ¿Vale? Es una cuestión más vocacional, o debería ser más vocacional. El resultado es que técnicos de ciberseguridad buenos hay pocos. Y harían falta muchísimos más técnicos y con vocación, porque la cuestión no está solo en lo que te enseñan, está en luego desarrollarte e ir... Trabajas en algo que te gusta Eso es. y lo haces mejor. Pero vamos, demanda no va a llegar. La demanda ya está. Muchas gracias. Perdona. Tengo también una duda relacionada con la inteligencia artificial, que como está en auge y supone nuevas brechas de seguridad, tú a una IA le puedes mandar que haga ciertas tareas. Puede llegar a un punto en el cual la IA supere los cachas de autentificación de no soy un robot y pueda, por ejemplo, que no sepa diferenciar un humano de una IA cuando quiera acceder. Ya no se puede, escucha, ya no se puede diferenciar a un humano de una IA en un sistema cuando es un agente de IA que ha sido creado para un humano para hacer tareas de humanos. O sea, el problema de un agente de IA es que es una identidad de máquina, es una máquina, pero está actuando como un humano en el sistema. O sea, ahora mismo eso ya ocurre. Y el uso de la IA es intensivo, pero es intensivo en los dos lados. O sea, el uso de la IA es intensivo en la parte de los ciberdelincuentes, lógicamente, porque a ellos también les facilita la vida, ¿vale? Pero el uso de la IA en los sistemas de seguridad también es intensivo. Es decir, nosotros tenemos IA pues, prácticamente desde hace 5 o 6 años y cada vez el uso de esa IA es más intensivo. Lo que pasa es que cuando hablas de IA, normalmente la gente suele pensar en el prompt al que yo le pido algo y me da algo. Y la IA es algo más amplio que eso. La IA generativa es más amplia. Un agente de IA no es el prompt. Un agente de IA es algo que tú programas, igual que antes programabas un bot, con la diferencia de que el bot tenía las tareas marcadas una detrás de otra y el agente IA no. El agente IA tiene unas posibilidades de acceso a datos y un objetivo. Y a partir de ahí, donde pueda va a coger. Dime. Hace poquito vi una noticia que salió que dijo que como que el bot de McDonald's le habían hackeado y la IA lo que hacía era descifraba código de la propia página y de la propia marca de McDonald's con las consultas que tú le metías de pedidos. Esto salió porque, claro, al final es como ¿hasta qué punto te pueden tirar una empresa porque has puesto un bot de IA? Hasta todo el punto. Sí, el problema precisamente está en que lo que hay que hacer es desarrollar los sistemas de IA. O sea, nosotros las conversaciones que tenemos ahora mismo con los clientes a nivel de IA no es cómo desarrollo la IA, es
cómo controlo el desarrollo de la IA. Porque todo eso que tú me estás contando, un ataque con un bot, que alguien hackea un bot, lo primero que ha hecho ha sido coger la identidad del bot. Es decir, ese bot tiene unos privilegios en el sistema y alguien se ha hecho con ellos. Porque si no, llega un momento en que el bot no puede trabajar. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el problema? En que esa identidad no estaba protegida. Estamos hablando de que también ese ciclo que hemos visto antes del ciberataque no es, cada vez se dan más rápidos, claro, pero no es un ciclo de minutos ni de días. Dura más. Dura más porque además el ciberataque es discreto. Va a estar trabajando en el sistema hasta que consiga lo que quiere. Y para estar trabajando en el sistema tiene que ser discreto y tiene que no notarse que está. ¿Vale? Porque los ataques sensacionalistas son sensacionalistas por eso. Porque lo que buscan es sacar dinero lo más rápido posible extorsionando. Pero ganan más dinero filtrando datos. No sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Yo me estoy enrollando aquí tranquilamente. Dime. Yo siempre me he preguntado, o sea, cuando roban datos de empresas, de clientes y tal, y los venden, el que los compra, ¿cuál es su objetivo exactamente? ¿A ti cuántas veces te llaman de los operadores para pedirte que cambies de compañía? O sea, así es como seleccionan al cliente para... Que no lo seleccionan. No, tipo, Compran una base de datos, ahí van llamando a... pueden tener más o menos escrúpulos. Esto que estoy diciendo no lo digo de ningún operador y no lo digo seguro de nadie. Pero compran cantidades ingentes de datos que sistemas automáticos de marcado se van a encargar de machacar. Aparte que cuando hay una filtración de datos suele haber dos vertientes. Una es sacar los datos a la dark web para venderlos, en función del beneficio. Pero antes de eso, se avisa a la compañía a la que has filtrado y le dices, ¿cuántos millones sueltas para que yo no venda esto? Creo recordar, esto es un dato de memoria, pero estábamos hablando de que había una media de 16 millones de dólares por corporación provisionadas para pagos de ransomware. Hace 2 años aproximadamente. Los ataques se producen, algunos salen a la luz, otros no. Hay que proteger la identidad, pero hay que proteger la identidad porque dentro de lo que es el camino de la ciberseguridad hay unos determinados pasos y uno de ellos es la prevención. Os sonará, ¿no? Remediación, etc. El primero es la prevención. Lo que tienes que hacer es prevenir que se produzca. No siempre se puede. Y luego hay que analizar, hay que hacer análisis forense, hay que hacer remediación y hay que procurar que no vuelva a pasar ese ataque. En sistemas de salud, que es un poco a lo que venimos, ¿ha habido casos graves aquí en España? Sí, de hecho, creo que está. Algo he hecho mal. Vale. Son hospitales españoles. Hay. Pero bueno, es que es muy complejo. La identidad forma parte de los primeros bastiones que hay que cubrir por una cuestión de prevención. ¿Vale? Pero luego hay situaciones mucho más complejas. ¿Vale? Porque, bueno, si tú tienes una máquina de TAC que tiene un Windows 7, tienes una máquina muy vulnerable. Entonces, sí hay algo que sí es importante. Por regla general, la seguridad ha ido por detrás, y en la IA no está pasando igual, afortunadamente, porque ya hemos aprendido de antes. Pero por regla general los sistemas crecen y luego se securizan. O sea, yo tengo un sistema que me da una capacidad, y como esa capacidad es rentable y esa capacidad es estupenda, tiro para adelante. Cuando llegan los problemas porque no se ha securizado el sistema antes de ponerlo en marcha, intento protegerlo. Y así es como ha pasado
Pasa con muchísimos sistemas. Porque hay muchas. Oferta y demanda. Pero además de la forma más cruel que te puedas echar a la cara. Pero hemos tenido que evolucionar. Cuando se creó el directorio activo de Microsoft y hoy es el repositorio más utilizado en la mayoría de las organizaciones, ese repositorio no se creó securizado. ¿Qué ocurrió? Pues que ahora mismo cualquier administrador de red tiene 2 cuentas en el directorio activo. Tiene una cuenta de usuario normal que no tiene privilegios y una cuenta _ADM que tiene privilegios para las máquinas en las que él tiene que trabajar. Y eso es lo que nosotros estamos erradicando con sistemas como el que hemos comentado del control de cuentas privilegiadas. Es decir, hay que evitar eso. Un humano, una identidad. Y luego esa identidad controlada para que pueda hacer lo que pueda hacer. Y todo esto que hemos visto es dentro del sistema, dentro del organismo. Cuando salimos a los usuarios, hablamos de otra cosa más. Igual peco de ignorante o de inocente, pero el historial clínico exactamente para qué le quiere comprar en el mercado. Los datos para llamar o sea... El mío no vale nada. El mío no vale... bueno, y yo tengo unas cuantas taras ya porque tengo una edad, pero el mío no vale nada. Y el tuyo, a lo mejor ahora vale poco, pero dentro de unos años, si eres el director general de una compañía, vale mucho dinero saber cómo estás. Es oferta y demanda, depende. Lo que sí es cierto es que todo esto... Perdona. El objetivo de comprarlo. Es que esto ya entra un poco dentro de las series que veis en Netflix, pero si yo quiero hacerme con el control de un consejo de administración y resulta que mi mayor rival y el que puede llevarse la votación del consejo tiene unas piedras en el riñón que le inhabilitan 3 veces al año, lo voy a cantar. ¿Cómo lo canto? Si el historial es secreto. A no ser que lo compre. ¿Vale? Esto es de película. Pero es por poner el ejemplo, ¿eh? Puede poner que has tenido una enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo. X. Y que muchas veces no compran los datos para usarlos en el momento, muchas veces se guardan para un ataque posterior, para ir acumulando y hacer un ataque aún mayor. Además. El dato que os he comentado antes, que va en línea con lo que tú estás comentando, es algo relativamente nuevo. O sea, ahora se sabe que se están haciendo ciberataques de exfiltración de datos encriptados. Y dices, ¿para qué les sirven? No les sirven para nada. Ahora no. Ahora no, porque un algoritmo RSA no es craqueable. Ahora, si realmente, como dice IBM, tiene ya el cuántico funcionando, pues en cuestión de 5 años los malos tendrán un cuántico funcionando, porque tienen mucha pasta. El directorio activo es el de los más hackeables, ¿no? O de los más atacados. A ver, es el más atacado porque es el más utilizado. Esto también es una cuestión de oferta y demanda. La grandísima, no te sé decir el porcentaje, me lo sabía, antiguamente me lo sabía, pero ahora no lo sé. Pero el directorio activo de Windows, ten en cuenta que para Windows es para lo que se trabaja normalmente. Nosotros, la mayoría de los sistemas trabajan sobre Windows, aunque analicemos sistemas Linux, ¿eh? Pero el sistema trabaja sobre Windows. Tú no haces una aplicación que no sea capaz de integrarse con un directorio activo, porque entonces estás muerto. Es el más atacado. Pero ahora se atacan todos, ¿eh? Antes decían, no, Mac, yo tengo Mac porque Mac no tiene virus y no lo atacan. Ya tiene virus, ya lo atacan, ya. Ya si tienes Mac es porque te gusta Mac, perfecto. Pero también. Y Linux también, claro. Linux, sin embargo, aunque el directorio activo de Microsoft es el repositorio más utilizado en todos los sistemas, Linux es el sistema operativo más utilizado en servidores, en Internet. ¿Qué versión de Linux es la más usada, la más segura? ¿Ubuntu? ¿Kine? Da igual, ¿no? Ubuntu es de escritorio. Las que más se utilizan a nivel empresarial son Red Hat, SUSE. Y luego
luego también hay administradores que son dueños de su sistema y montan la distribución que les parece bien. Ese sigue siendo el paradigma de Linux. Distribuciones especializadas para. Pero no, esas estadísticas... Pero quedaros con el dato, 82 identidades de máquina por cada identidad humana en el sistema. Hay que proteger 82 veces más las identidades de máquina que las identidades humanas. Porque encima, las identidades humanas no todos son malos. La mayoría son buenos. Las identidades de máquinas puede ser mala cualquiera. ¿Estamos? Pues muchísimas gracias a todos. Y nada, ya para finalizar la jornada quiero dar paso a la directora general de ciberseguridad, de infraestructuras de la comunicación y ciberseguridad, María Dolores Higuera, y después os invitamos a un pequeño corte que vamos a hacer ahí en la sala de la recepción. ¿Vale? Muchas gracias. Después de Juan Lu, lo mío va a ser cero interesante, pero bueno, en primer lugar, perdonad por el cambio de logística, que esto iba a ser una inauguración y al final nos hemos adaptado a ello y haré el cierre. Me gustaría conoceros un poco primero de dónde venís, qué estudiáis. ¿Aquí en Talavera? Muy bien. Bueno, que sepáis que no solo es trabajar en empresas o en compañías relacionadas con la ciberseguridad, en la administración pública también queremos contar con todos vosotros. Ojalá todos vosotros entraréis en la administración pública. Últimamente, os lo voy a contar ahora durante mi intervención, estamos impulsando todo lo que tiene que ver con ciberseguridad como un pilar fundamental en la administración. Hace unos años, lo comentaba Juan Lu también, hace unos años cada uno hacía sus propios desarrollos y luego ya en el último caso decían, anda, si esto le hace falta ciberseguridad. Ahora hemos conseguido que la ciberseguridad se integre realmente en todas las plataformas y en todos los desarrollos. Bienvenidos, en primer lugar, y agradecer a Palo Alto no solamente por la organización de este evento, sino por vuestra apuesta por Castilla-La Mancha, porque cuando hablamos de colaboración público-privada hablamos precisamente de esto, de partners que están, que se implican y que también forman parte del camino. Hoy, bueno, ya lo ha contado Juan Lu, en el ámbito sanitario la identidad se ha convertido en el verdadero perímetro de la ciberseguridad y los atacantes lo saben, muchas veces más y mejor que nosotros. Hoy ya no necesitan vulnerar sistemas complejos, simplemente con robar unas credenciales les basta para suplantar a un profesional o escalar privilegios dentro de un sistema clínico para poder acceder a entornos críticos en muy poco tiempo. De hecho, la mayoría de las brechas en el sector comienzan así. Pero el impacto va mucho más allá del dato. Hablamos de intervenciones que se retrasan, de servicios que se ven interrumpidos o de decisiones clínicas que no se pueden tomar si no se tienen todos los datos disponibles. En definitiva, estamos hablando de la continuidad asistencial, de la seguridad del paciente y de la confianza en el sistema. Y todo esto ocurre en un entorno especialmente complejo. Hay miles de dispositivos conectados, identidades distribuidas tanto on-premise como en la nube y profesionales sanitarios para quienes la disponibilidad no es negociable. Y en sanidad, la ciberseguridad no puede ser un obstáculo, tiene que ser un habilitador. Y es precisamente esa la idea que nos lleva a dar un paso más, entender la ciberseguridad como un pilar fundamental en cualquier administración y en cualquier organización. Y con este enfoque, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, estamos desarrollando una estrategia de ciberseguridad que se basa en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, reforzar la ciberresiliencia de la Junta, impulsando una administración capaz de anticiparse, protegerse, resistir y recuperarse ante cualquier incidente de ciberseguridad, que gracias a Dios no tenemos muchos, crucemos los dedos, Palo Alto. En segundo lugar, promover un entorno digital seguro en todo el territorio, impulsando la colaboración público-privada entre administraciones, entidades locales, empresas, centros educativos y ciudadanía en materia de ciberseguridad, fomentando la compartición
de información sobre amenazas y buenas prácticas con el objetivo de poder reforzar la protección del tejido económico y social y avanzar hacia un territorio ciberseguro. En tercer lugar, motivo del evento de hoy, proteger y asegurar la infraestructura de información sanitaria, garantizando lo que comentaba anteriormente, la continuidad asistencial, la protección de los datos sanitarios y la seguridad y la interoperabilidad de los sistemas de información mediante la implantación de medidas específicas que nos permitan aumentar el nivel de madurez de ciberseguridad en el entorno sanitario. Y, por último, capacitación y sensibilización, entendiendo que la cultura digital es igual de importante que las herramientas digitales y que no solamente depende de ellos, sino también depende de las personas. En este punto, acabamos de terminar justamente, que también no sé si alguno de vosotros lo habrá hecho, junto con Unitel, hemos estado ofreciendo a 300 alumnos formación específica de Palo Alto con diferentes certificaciones. Y ahora no sé si lo ampliaremos o no, pero vamos, yo creo que ya ha terminado el programa. Pero toda la información relacionada con ciberseguridad y sobre todo toda esta formación gratuita que estamos ofreciendo a todos los ciudadanos castellano-manchegos la podéis encontrar en el portal de ciberseguridad que tenemos, que es ciberseguridad.castellanamancha.es. Y si algo hemos aprendido en los últimos años es que la estrategia está en constante evolución y tenemos que adaptarnos a los tiempos. El entorno digital cambia constantemente y las amenazas evolucionan cada día, volviéndose cada vez más complejas y cada vez más difíciles de detectar. Por eso estamos revisando, adaptando y fortaleciendo nuestras capacidades de forma proactiva, intentando anticiparnos a esos riesgos antes de que se materialicen. Y perdonad que vaya rápido, pero estoy acelerada desde esta mañana, y me estoy dando cuenta según voy hablando, perdonad. En este contexto estamos afrontando nuevos retos y poniendo en marcha nuevos proyectos estratégicos que refuerzan nuestro modelo de protección. Concretamente, tenemos 7 grandes líneas de actuación. En primer lugar, parece algo básico la implementación del doble factor dentro de la Administración, pero implementar el doble factor a 12.000 usuarios, donde tenemos una resistencia al cambio brutal, es un hito que marcamos el año pasado. Además, no sé si vosotros también lo tendréis, pero aquí hay un sentimiento encontrado. También lo hemos implementado en el sector educativo a través de Clave a todos los profesores, a todos los docentes del ecosistema educativo de la región, y nuestro próximo paso es también a los 18.000 sanitarios también implementarlo durante este año. Es un nuevo reto que tenemos por delante. En segundo lugar, la evolución hacia un nuevo modelo de seguridad. Actualmente el perímetro tradicional ha desaparecido, los empleados trabajan desde múltiples ubicaciones y desde múltiples dispositivos. Entonces, la ciberseguridad debe estar donde se encuentre el empleado y donde estén los datos. Por eso, estamos incorporando modelos de seguridad basados en soluciones SASE que nos permiten proteger al usuario independientemente de dónde esté, independientemente desde qué dispositivo se conecte. En tercer lugar, el Centro de Operaciones de Seguridad, como un eje de anticipación y respuesta. Ya no es un centro de alarmas, sino que es un centro de inteligencia y coordinación estratégica. No nos limitamos ya solamente a vigilar, sino que correlaciona la información de múltiples organismos, anticipa amenazas y activa respuestas automatizadas para poder proteger los servicios esenciales. El cuarto reto al que nos estamos enfrentando, que está en nuestra hoja de ruta, es la protección del entorno sanitario y de los dispositivos conectados. En este punto estamos realizando también un proyecto específico con Palo Alto orientado a la securización, a la gestión y a la integración de los dispositivos IoMT en nuestros entornos sanitarios, con el objetivo de poder abordar, controlar y supervisar de manera integral todos estos dispositivos y los datos que se generan, garantizando la protección sin afectar a la continuidad asistencial a la que me refería anteriormente. La inteligencia artificial, lo habéis dicho en vuestras preguntas, pero es un tema que sale en cualquier charla a la que asistimos. Supone una oportunidad para poder modernizar la Administración, para la toma de decisiones, para automatizar tareas repetitivas, pero también conlleva riesgos. En este punto estamos comenzando a desarrollar un proyecto para proteger tanto nuestras infraestructuras en el desarrollo de los modelos como en el uso que hacen los empleados públicos de las diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa. En sexto lugar, la ciberseguridad no va solamente de una persona, sino cuanto más información compartamos, mejor, más protegidos estamos, por lo que la colaboración es clave en ciberseguridad.
Estamos impulsando mecanismos de compartición de información e inteligencia de amenazas entre administraciones y empresas, lo que nos va a permitir también anticiparnos a los riesgos. En este punto, una novedad de los últimos meses es la integración de la parte de salud digital, que antes dependía del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y eran como dos partes separadas, junto con la Agencia de Transformación Digital. Y en este momento ya estamos empezando a compartir información entre dos organismos, que parece lógico que dentro de un mismo gobierno se comparte esa información, pero no ocurría. Y por último, la llegada de la computación cuántica supone un reto sin precedentes para sistemas de cifrado que hoy protegen nuestra información. Entonces, nos estamos anticipando y estamos incorporando criptografía postcuántica para reforzar la seguridad de la información gestionada por la Administración, hacer frente o hacernos resistentes a ataques cuánticos y proteger ficheros, credenciales y comunicaciones tanto en reposo como en tránsito. La ciberseguridad va mucho más allá que la tecnología y es un reto que afecta tanto a nuestras decisiones estratégicas, a nuestras políticas públicas y al conjunto de la sociedad. Todos nos vemos afectados en el caso de que un gobierno autonómico sufra un ciberataque. Es una cuestión de confianza, confianza en los servicios públicos, en la protección de nuestros datos, en la continuidad de la asistencia sanitaria, en la seguridad de nuestros centros educativos y en la capacidad de la Administración para poder anticiparse a esos riesgos. Y esa confianza no se construye solo, se construye con la colaboración de empresas regionales como Unitel o con la colaboración de empresas multinacionales como Palo Alto, con partners que aportan conocimiento, tecnología y compromiso. Por ello, me gustaría agradecer nuevamente la realización de este evento y su papel como partner en este Centro Regional de Innovación Digital. Muchas gracias.